Regresé a la casa de mi abuela y hallé una foto que no debía existir. ¿Qué escondía mi padre? Nunca imaginé que una simple fotografía pudiera destrozar todo lo que creía saber sobre mi familia. Vivía en Lima, en un departamento de 2 dormitorios en Miraflores, a 3 cuadras del malecón. Trabajaba como arquitecta en una oficina del centro de San Isidro, especializada en restauración de edificios históricos. Mi vida era ordenada, predecible, incluso un poco solitaria, pero cómoda. No tenía hijos, no estaba casada, y mis relaciones personales eran escasas, pero suficientes. Cada domingo, sin falta, llamaba a mi padre. Él vivía en Surco, en la misma casa donde crecí, desde que mi madre murió hace ya más de 10 años. Nuestras conversaciones eran breves, casi rutinarias. ¿Cómo estás? ¿Comiste bien? ¿Hace frío allá? Pero esas palabras simples me daban la sensación de que todo seguía igual, estable, seguro, familiar. Mi padre se llamaba Eduardo Vargas. Había sido contador en una empresa textil durante 35 años, hasta que se jubiló a los 62. Siempre fue un hombre de costumbres. Desayunaba a las 7, leía el diario impreso, regaba las plantas del patio los martes y viernes, y nunca faltaba a misa los domingos. Para mí, era el ejemplo de integridad. Nunca lo vi gritar, nunca lo vi mentir, nunca lo vi perder el control. Por eso, cuando encontré aquella fotografía, no pensé en traición. Pensé en error, en confusión, en algo que se resolvería con una explicación lógica. Hasta que murió mi abuela. Fue en Arequipa, en esa vieja casa de 2 pisos construida con sillar blanco, con techos altos y ventanas que crujían con el viento del sur. Mi abuela había sido la única que se quedó allí, mientras el resto de la familia se dispersaba, unos a Lima, otros a Chile, uno incluso a España. Cuando recibí la noticia, no lo pensé 2 veces. Fui al funeral, claro, pero también me ofrecí a organizar sus pertenencias. Nadie más quiso hacerlo. Tú eres la que más tiempo pasaste con ella, me dijo mi tío Raúl por teléfono, y así fue como terminé subiendo al ático un martes por la tarde, con una linterna en la mano y el polvo flotando en el aire como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse. El viaje a Arequipa tomó 2 horas en avión y media hora en taxi desde el aeropuerto. La casa estaba en el barrio de Caima, en una calle angosta de adoquines, con bugambillas colgando de los muros y perros durmiendo a la sombra de los portones. Todo olía a eucalipto y a tierra mojada, aunque no había llovido en semanas. Entré con la llave que mi abuela me había dado años atrás, y todo estaba exactamente como lo recordaba. El reloj de péndulo detenido, las cortinas de encaje amarillentas, el retrato de mi bisabuelo en el pasillo. Pasé 2 días ordenando el primer piso, ropa, documentos, medicinas vencidas. El tercer día, decidí subir al ático. Era un espacio pequeño, con vigas expuestas y una claraboya cubierta de polvo. Hacía calor, y el aire estaba cargado. Encendí la linterna y comencé a revisar cajas marcadas con fechas de los años 80. Había álbumes de fotos, cartas atadas con cintas, recortes de periódico, y hasta un par de zapatos de baile que mi abuela usó en su juventud. Entre tantas cosas, encontré un sobre amarillento escondido detrás de una cómoda de caoba. No tenía nombre, ni fecha, solo una pequeña mancha de humedad en una esquina. Lo abrí sin pensarlo. Dentro había una sola fotografía. Era en blanco y negro, aunque con ciertos tonos sepia por el paso del tiempo. En el centro, mi padre, joven, con el pelo más largo y una sonrisa que no recordaba haberle visto nunca, abrazaba a una mujer desconocida. Ella era hermosa, con los ojos grandes y una expresión tranquila, como si supiera algo que los demás no sabían. Y en sus brazos, mi padre sostenía a un niño pequeño, de no más de 3 años, vestido con un overol azul y una gorrita de lana. Me quedé helada. No reconocía a la mujer. No reconocía al niño. Pero sí reconocía a mi padre. Y eso era lo que más me inquietaba. Bajé la foto conmigo y la guardé en mi bolso. Esa noche, en el hotel, la miré una y otra vez. El fondo parecía un jardín, con una reja de hierro forjado y bugambillas trepando. Al dorso, había una anotación escrita a lápiz, apenas legible: Arequipa, 1983. Esa noche, llamé a Lima. Papá, ¿te acuerdas de la casa de la abuela en Arequipa? Claro que sí, hija. ¿Por qué? Encontré una foto tuya en el ático. Estás con una mujer y un niño. Hubo un silencio. Largo. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Ah, sí, dijo al fin. Esa debe ser la foto de mi sobrino Miguel. La tomamos en una fiesta familiar, hace muchísimos años. La mujer es la esposa de mi primo Arturo. Ya ni me acuerdo de su nombre. ¿Miguel? Nunca me hablaste de un sobrino.
Es que no era importante. Murió siendo niño. Un accidente. Por eso no lo mencionábamos. Colgué con una extraña sensación en el pecho. No era dolor. Era duda. Durante las semanas siguientes, empecé a preguntar. Primero a mis tíos, uno por uno. Les mostraba la foto por videollamada, les describía a la mujer, al niño, el fondo de la imagen, que parecía un jardín con bugambillas trepando por una reja. No reconozco a ese niño, me dijo mi tía Elena, frunciendo el ceño. Arturo nunca estuvo casado, afirmó mi tío Jorge, con seguridad. Y si hubiera habido un Miguel en la familia, yo lo sabría, añadió mi prima Lucía, molesta. Nadie coincidía con la versión de mi padre. Él, por su parte, empezó a evitarme. Cada vez que le mencionaba la foto, cambiaba de tema. Ya te dije lo que era, Mariana. No le des más vueltas. Pero papá, ninguno de los tíos recuerda a ese niño. Entonces no lo recuerdan. ¿Qué más quieres que te diga? Su tono se volvió seco, distante. Y yo, por primera vez en mi vida, empecé a pensar que tal vez mi padre no era quien yo creía que era. Pasaron los meses. Empecé a revisar viejos álbumes familiares que guardaba en casa. Busqué nombres, fechas, rostros. Nada coincidía. Incluso fui a Arequipa otra vez, esta vez sola, y hablé con vecinos de mi abuela. Una señora mayor, doña Rosario, me dijo algo que me heló la sangre. Tu papá venía seguido a visitar a tu abuela cuando era joven. A veces traía a una mujer. No era tu mamá. Era más bajita, con el pelo rizado. Y una vez, creo que trajo a un niño. ¿Estás segura? Sí, hija. Yo no olvido caras. Regresé a Lima con más preguntas que respuestas. Pero no confronté a mi padre de nuevo. No quería pelear. Solo quería entender. Con el tiempo, empecé a notar detalles que antes me parecían normales. Las veces que decía que iba a Arequipa por trabajo o a ver a un viejo amigo. Los días en que no contestaba el teléfono, sin explicación. Las facturas que pagaba en efectivo, sin dejar rastro. Cosas pequeñas, insignificantes vistas por separado, pero que ahora formaban un patrón. Un día, mientras ordenaba su escritorio durante una visita, encontré un sobre con sellos postales de Arequipa. Estaba vacío, pero llevaba una dirección que no reconocía. Anoté el número y, semanas después, busqué en Google Maps. Era una casa modesta en el barrio de Yanaguara. No hice nada con esa información. Solo la guardé. También empecé a prestar atención a sus hábitos financieros. Descubrí que, cada 6 meses, retiraba una suma fija de su cuenta, 1000 soles. Nunca lo comentaba, nunca lo justificaba, simplemente lo hacía. Cuando le pregunté, dijo que era para gastos personales. No insistí. Los años pasaron. Él envejeció rápido. Tuvo problemas de corazón, luego diabetes. Yo lo visitaba cada 15 días, le llevaba comida, le ayudaba con las facturas. Pero ya no era la misma hija. Había una grieta entre nosotros, invisible para los demás, pero profunda para mí. Nunca volví a sacar el tema de la foto, pero tampoco la olvidé. La guardaba en un cajón de mi escritorio, como una prueba que esperaba su momento. En 2023, tuvo su primer infarto. Estuve con él en el hospital durante una semana. Una noche, mientras dormía, encontré una libreta en su maletín. No tenía título, solo números y fechas. Al final, una nota escrita a mano. Para V, cumpleaños 40. Espero que entiendas. No supe qué significaba, pero lo guardé. En 2025, tuvo un segundo infarto. Esta vez, no se recuperó. Murió en su casa, en su cama, un viernes por la mañana. Yo estaba en Cusco, supervisando una restauración. Me llamaron a las 8. Llegué a Lima a las 4 de la tarde. El velorio sería al día siguiente. Estaba en la capilla, rodeada de gente que decía conocerlo bien, cuando una mujer se acercó. No era mayor, quizás de mi edad, con el cabello oscuro recogido en una coleta baja y los ojos húmedos, pero firmes. Se detuvo frente a mí, me miró fijamente, y dijo: «Hola, hermana». No entendí. Bueno, haciendo un análisis, quiero que tú me digas aquí abajo en la caja de comentarios por qué crees tú que esto es común y siempre pasa o en cualquier familia. En este caso yo no soy la excepción,
Lo que es mi padre se desentendió de mí desde que yo era muy pequeño, la verdad, y él conoció a otra mujer y bueno, empezó a querer y amar más a su hijastra. Entonces, ¿esto por qué pasa? ¿Ustedes por qué creen que esto pase? Lo importante aquí también es que Mariana se dio cuenta bastante tarde cuando ya su padre había muerto y él no fue capaz de decirle, oye Mariana, lo que pasa es que tienes que conocer a alguien, es una hermana que tú tienes. Entonces, si te pones a pensarlo, el papá tuvo una vida infeliz, se guardó ese secreto y yo siento que morir en esas condiciones no es como óptimo, ¿sabes? Porque la persona no descansó, o sea, tuvo una vida infeliz y te pones a analizarlo. Entonces, yo creo que Mariana dijo, hombre, ¿por qué no agarré yo, investigué más o pregunté más o a más familiares, simplemente como que lo dejó ahí y ya? Obviamente también muy ingenua Mariana porque yo inmediatamente me doy cuenta y digo, ok, esta es la moza y este es el hijo. Así de fácil, así de sencillo. Le pregunto a mi mamá, en la historia ni siquiera se menciona qué pasó con la mamá de Mariana o sí. Entonces déjamelo aquí en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú? Perdón, soy Valeria, hija de tu padre. Sentí que el suelo se movía. ¿Qué estás diciendo? El niño de la foto era yo. La mujer que está con él era mi madre. No grité, no lloré, solo asentí, como si mi cuerpo ya supiera la verdad antes de que mis labios la pronunciaran. Después del funeral, Valeria y yo nos sentamos en una cafetería cerca del cementerio. Me contó su historia con calma, sin dramatismo, como quien narra algo que ha aceptado hace tiempo. Su madre se llamaba Isabel Rivas. Trabajaba como secretaria en una empresa textil en Arequipa, donde mi padre fue transferido durante un año, en 1982, antes de conocer a mi madre. Fueron amantes. Cuando Isabel quedó embarazada, él le prometió que se haría cargo. Pero cuando nació Valeria, en 1983, él ya estaba comprometido con mi madre. Le dijo que no podía reconocerla, que su familia no lo entendería, que su carrera se arruinaría. Mi madre nunca lo demandó, dijo Valeria. Solo le pidió que, si algún día quería ver a su hija, que lo hiciera con honestidad. Él no respondió durante años, hasta que cumplí 18. Y entonces, le escribí una carta. Le dije quién era, dónde vivía, y que no quería dinero. Solo quería saber por qué. 2 semanas después, me llamó. Me citó en una cafetería en Yanaguara. Dijo que no podía decirle nada a su familia, que tú no tenías por qué saberlo. Pero aceptó vernos. 2 veces al año, siempre en el mismo lugar. Siempre en secreto. ¿Y nunca te presentó como su hija? Nunca. Solo como una amiga de la familia. Pero yo sabía quién era. Y él sabía que yo sabía. ¿Por qué no me lo dijo? Porque tenía miedo. Miedo de que lo vieras diferente. Miedo de que lo juzgaras. Miedo de que perdiera lo que tenía contigo. Guardé silencio. Recordé las veces que mi padre decía que iba a Arequipa por trabajo o a ver a un viejo amigo. Ahora todo cobraba sentido. ¿Por qué viniste hoy? Le pregunté. Porque mereces saber la verdad. Y porque quería conocerte. No soy tu rival, Mariana. Solo soy otra parte de su historia. Regresé a casa esa noche con la cabeza llena de recuerdos nuevos. Recuerdos que no eran míos, pero que ahora formaban parte de mí. Recordé las veces que mi padre se ausentaba por trabajo cuando yo era niña. Las llamadas que contestaba en voz baja. Las cartas que quemaba en el patio sin que yo las viera. No lo odié. No lo perdoné. Simplemente lo entendí. Hoy, Valeria y yo nos vemos cada mes. Compartimos historias, comparaciones, silencios incómodos y risas inesperadas. A veces vamos juntas a la tumba de mi padre, y ella deja una flor blanca. Yo no digo nada. Solo observo. La fotografía sigue en mi escritorio. Ya no me da miedo mirarla. Ahora sé que no era una mentira. Era una verdad enterrada. Y aunque mi padre se llevó su secreto a la tumba, la vida, de algún modo, se encargó de que saliera a la luz. Porque algunas verdades no necesitan ser dichas en vida, solo descubiertas a tiempo. Y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás. Solo hay que aprender a caminar con una nueva sombra a tu lado. Hola, primero que nada quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de la historia. Quiero invitarte a que te suscribas, a que le des me gusta, a que comentes. Y bueno, vamos a hacer un análisis serio. Bueno, primero que nada quiero pedirte perdón porque está lloviendo, entonces no sé si de pronto notes un poco la lluvia, pero bueno. Mira, esto como lo dije en el primer análisis, yo no entiendo por qué los padres de familia son así. Yo espero no ser así algún día, la verdad. Pero lo que es mi padre, él se separó de mi madre cuando yo tenía 7, 8 años y a partir de él conoció a otra mujer, tuvo una vida con otra mujer
y empezó a querer y amar a su hijastra. Eso se notaba porque lo que yo le llegué a pedir a él en algún momento, dame un computador, dame una cicla, dame esto, dame lo otro, se lo daba a su hijastra. Yo me daba cuenta pues por redes sociales o cuando muy rara vez yo iba a visitarlo a la casa de él y yo me daba cuenta de esas cosas. En la historia, el papá de Mariana no fue capaz de decirle, oye, sí, mira, yo tuve una aventura, realmente, discúlpame, quiero que conozcas a alguien, y si lo hubiera dicho ya después de viejo, no pasa nada, pero mira que cargar con eso es fastidioso. Si ustedes alguna vez han dicho alguna mentira a alguien importante, ya sea a su papá, a su mamá, ustedes van a notar que ustedes cargan como con esa sensación en el pecho de, y usted no descansa bien. Y te lo voy a contar así, a mi esposa le pasó algo similar cuando ella se quedó sin empleo. Claro, la madre estaba muy contenta porque pues ella estaba trabajando y todo. Y yo le dije a ella, amor, pues dile la verdad, dile que te has quedado sin empleo. Y cuéntale la verdad, no te quedes con eso. Y créeme que fueron 2 semanas en las que yo vi a mi esposa súper estresada. Entonces yo no me quiero imaginar, Mariana, cómo estuvo de estresada viendo que está en el funeral y le están diciendo, hola hermana. O sea, primero que todo, la hermana también es muy pasada. Pues en vez de decir, hola, ¿cómo estás? Oye, me gustaría hablar contigo acerca de algo de tu padre. Vamos a la cafetería. No, se lo dijo así en su facta, hola hermana. Pero ¿sabes qué es lo más bonito de esta historia? El final. O sea, esta no es una historia con ese típico final kármico, tú no eres mi familia, tú no eres mi hermana, ¿sabes qué? Lárgate, mi papá fue lo peor. Al contrario, aceptó a su hermana, empezaron a salir y es que no todas las historias, vuelvo y como digo en una que otra historia, pueden terminar con un final kármico, con un final trágico, ¿no? Hay finales felices también y en esta parte también el protagonista, que también es el padre, también se lleva un final feliz, porque a pesar de que él murió, la verdad salió a la luz y haz de cuenta que tú estás plantando una planta en un jardín y tú le tiras agua y le tiras agua y le tiras agua y eso nunca florece y cuando tú mueres, entonces la flor florece. Es lo mismo en la historia, tal cual como pasó. Si te ha gustado esta historia, yo quiero invitarte a que te suscribas, a que comentes aquí abajo qué es lo que más te ha gustado de esta historia, qué hubieras hecho tú en el lugar de Mariana y lo más importante, qué te gustaría que mejoraran estas historias. Si te gustaría ser saludado simplemente para un próximo video, comentármelo aquí abajito. Gracias por tu atención, que tengas una feliz tarde y noche.